Y seguimos estudiando la palabra del Señor directa e indirectamente. Directamente porque hacemos referencia al contenido que en ella está. Y aunque en esta serie de videos sobre el Nuevo Testamento no pretendo hacer un estudio teológico ni doctrinal, estoy tratando de hacer un análisis sobre los principales momentos de escritura y desarrollo del Nuevo Testamento como una obra literaria inspirada por Dios, lo cual la hace única, así como el Antiguo Testamento, y juntos son la Biblia. Ahora quiero invertir unos minutos hablando acerca de la iglesia primitiva. El término iglesia primitiva se refiere a lo que ocurrió inmediatamente luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, cuando se le apareció a muchísimas personas y pudieron ser testigos de que se había cumplido en él las profecías del Antiguo Testamento, y ahora él estaba listo para encomendar a sus discípulos a poder extender el reino de Dios por todo el mundo, predicando el evangelio a toda persona, para que los que han sido elegidos por Dios puedan venir a la salvación que Él tiene. Sabemos que eso ocurre en el Pentecostés, cuando Pedro se levanta, y hay la referencia a esta pequeña caricatura que permití colocarme en portada de esta sección, para predicar, y ahí comienza a reunirse aquellos que creen en el Señor. La iglesia primitiva es el comienzo de lo que conocemos como la iglesia de Cristo, que se establecerá aquí en la tierra. Seguro estamos de las características de esa iglesia porque la podemos ver por la lectura del mismo libro de los Hechos, y por eso estamos analizando en el video justamente anterior a este y ahora el libro de los Hechos. Hay 4 periodos distintos dentro del primer siglo, y lo podemos entender cuando leemos Hechos y cuando podemos ver correspondencias que van internas dentro de ese periodo, y que el Nuevo Testamento nos enseña en la globalidad de su lectura que estaba ocurriendo algo especial. Y ese algo especial tiene que ver con la manifestación del poder de Dios obrando en formar su iglesia. El primer periodo es el periodo que va inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo hasta el 41 después de Cristo, valga la redundancia, y es cuando comienza la iglesia, cuando inicia ese movimiento especial de aquellos seguidores llenos del fuego de Dios, producto de haber visto las manifestaciones especiales que vienen del Padre. Este primer periodo comenzó con los eventos milagrosos del día de Pentecostés, allá narrados en Hechos 2, después de la ascensión de Jesús al cielo. Cristo había pedido a sus discípulos que ellos permanecieran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. 10 días después de ascender al cielo, los 120 seguidores de Jesús estaban congregados en el aposento alto. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre ellos en una manifestación que tenía tres características. Primero, los creyentes podían estar hablando en otras lenguas foráneas. Dice la Biblia que eran lenguas no angelicales. No tiene nada que ver con el don de lengua. Es más, la palabra que aparece allí en el griego tiene que ver con idioma. Entonces son idiomas establecidos, idiomas que permitía que cada uno de los que estaban allí, que venían de otras partes, de otras provincias, de otras tierras, podían escuchar el mensaje de salvación en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces es característico que el que está lleno del Espíritu Santo comparte el Evangelio. Más allá de que algunos quieren decir que el que está lleno del Espíritu Santo habla en lenguas angelicales, que el mismo Pablo después aclara en Corintios que a veces solamente si no hay quien lo interprete es para edificación personal. Entonces prefiere, Pablo dice, hablar una sola palabra que puedan otros entender y aceptar el Evangelio que hablar 1000 en lenguas. Entonces aquí vemos que es importantísimo entender que una característica en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo es que va a hablar en lenguas para poder compartir el Evangelio. Otra manifestación que hubo hoy era un sonido fuerte de viento soplando y que aparecían como lenguas de fuego. Es decir, esa es la manera en que Lucas, quien escribe Hechos, describe esa imagen como de un fuego encima, dice como lenguas de fuego, como la llama de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que estaban allí, los creyentes específicamente. La predicación que se desarrolla en ese inicio de la iglesia primitiva era solo con un énfasis evangelístico, ¿verdad? Querían predicar el querigma. Y esa palabra querigma tiene que ver con el mensaje esencial del Evangelio. Uno de los estudiosos del Nuevo Testamento, C.H. Dodd, dice que hay 7 características que se encuentran dentro de ese querigma, y ahí se las coloco.
Primero, Jesús cumplió las profecías al venir al mundo e inaugurar la nueva era cristiana. Segundo, Jesús fue nacido de la semilla de David, descendiente del rey David. Tercero, Jesús murió de acuerdo a las Escrituras. Cuarto, fue sepultado. Quinto, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Sexto, Dios exaltó a Jesús a su mano derecha. Y por último, séptimo, Jesús regresará como juez y salvador para la humanidad. Ese es el querigma. Si alguien quiere conocer qué creemos los cristianos, creemos en esta secuencia de hechos reales, en esta secuencia de hechos de la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador y Redentor Jesús, y por eso seguimos teniendo la esperanza de que Él va a regresar pronto. Esa iglesia primitiva comenzó el día que Pedro predicó ese sermón en Pentecostés, y en el contenido que lo encontramos allí en el capítulo 2 de Hechos, versículos 14 al 41, vemos el querigma, vemos como Pedro hizo un recuento de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios era y de lo que Jesucristo completó de parte de Dios el Padre. Los seguidores de Jesús todavía no eran llamados cristianos, y eso es bien importante porque durante este tiempo comenzaba ya la iglesia. Ellos no se llamaron a sí mismos cristianos, ellos preferían decir que eran seguidores del camino, como lo vemos en Hechos 2:9. Y es curioso que el término cristiano se originó posteriormente en Siria, en Antioquía de Siria, lo dice Hechos 11:26, y fue un mote, fue un título, un adjetivo que le dieron los no cristianos a los creyentes, solo con la intención de molestarlos. Era un menosprecio, porque querían ser como Cristo, eran pequeños Cristos. Y a la larga, ese fue el adjetivo que quedó para nosotros hoy en día. Pero qué curioso es que al principio ellos decían que ellos eran seguidores del camino de Cristo. Entonces nosotros somos gente del camino. O a veces hablamos gente de la palabra, o creemos que somos, ¿sabes?, del reino de Dios. Pero cristianos está bien, porque a la larga, si queremos imitar a Cristo, como Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, y eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. La iglesia primitiva, según lo que encontramos en Hechos, tiene algunas características que ninguna de nuestras iglesias debería haber perdido, y algunas se les ha matizado de una forma distinta por cuestiones de agregar énfasis humanos. Así que la iglesia pura, la iglesia primitiva, primero, miren este hecho tan sencillo. Practicaban el bautismo como la señal primaria para simbolizar la fe cristiana, la fe salvadora en Jesús. Es decir, nadie podía ser cristiano, si vamos a usar ese término, aunque ellos no lo usaban, o nadie podía iniciar su vida en el camino de Cristo si no se bautizaba. No existe tal cosa como un cristiano que no sea bautizado. El bautismo no tiene ningún tipo de gracia salvadora, no agrega salvación. El bautismo es un acto de obediencia. Pero Jesucristo dijo que ese acto de obediencia es el primer acto de obediencia que hace alguien que ha confesado, ha aceptado y ha entregado su vida a Él. Así que el bautismo es el inicio. Nosotros no podemos postergarlo. Hoy en día hay muchas personas que piensan que se pueden bautizar posteriormente. No estoy listo para el bautismo, porque tienen ese concepto que viene de la tradición católica romana, donde pareciera que el bautismo tiene una gracia salvadora, es parte de la salvación, entonces hay que estar preparado para eso, tengo que perder mi pecado, ser puro para poderme bautizar. Y es todo lo contrario. Mientras más sucio esté, que vengo del mundo recién saliendo, ese símbolo de morir para el mundo y resucitar con Cristo es el inicio de tu reto de vivir ahora en santidad, es el inicio de tu reto de seguir al Señor. Entonces, un cristiano es aquel que se bautiza. Nosotros hemos culturalmente empezado a decir que es quien levanta la mano en el culto, quien hace la oración de fe. Pero sabemos en la práctica que no todo el que levanta la mano en el culto o hace una oración de fe realmente entiende lo que está haciendo en el momento, y no siempre da resultado o fruto inmediato que manifiestan la realidad de la salvación en su vida. Entonces, preparamos a las personas para el bautismo, le damos la oportunidad de testificar públicamente en Cristo y aceptar su nueva vida, y entonces inicia su proceso de seguir en desarrollo de discipulado. Entendemos que otra característica de la iglesia primitiva es la recepción del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque esa es parte del sello que evidencia que ahora le pertenecemos a Él. Había muchos milagros que se hacían en los apóstoles, y sabemos que eso era demostración de que tenían poder de Dios para confirmar el mensaje de Jesucristo. Los milagros, tanto en la vida de nuestro Señor Jesús como en la de los apóstoles que también los vivieron, tienen un énfasis de evidenciar la divinidad y de poder testificar en un mundo lleno de pecado.
Hoy en día hay menos milagros, señales portentosas, digamos así, porque hay milagros todos los días, pero así milagros que tienen que ver como la sanación del ciego o cosas especiales, porque vivimos ya en un tiempo donde sabemos que Dios existe, creemos que su palabra es real, inclusive el que no la acepta en su vida sabe quién es Jesús. Entonces no estamos en una cultura donde es necesario que Jesús manifieste su poder para convencer de divinidad, porque ahora ya lo que ha convencido es la palabra, lo que Dios dejó para que pueda hacer el impacto en la vida de las personas es la palabra, es la verdad. Ahora hay otras culturas donde la presencia de la maldad y la influencia del diablo es tan grande que Dios sigue haciendo grandes milagros para poder demostrar que Él es mayor, pero no en nuestra cultura. En nuestra cultura quizás vamos a tener que ir hacia atrás en involución, y como ahora cada día la sociedad quiere creer menos en Dios, tendrán que volver los tiempos de los grandes milagros para atestiguar el error que hay en la gente, y eso puede pasar. Otra cosa curiosa de la iglesia primitiva es que ellos tenían un amor mutuo y les permitía compartir lo que tenían. No eran comunistas, no es que vendían todo lo que tenían y se quedaban sin nada. Ahí lo que está hablando es que ellos eran capaces de sacrificar algo para poder ayudar al que tenía necesidad. No son comunistas porque sí tenían propiedad privada, porque si no, no podían vender lo suyo. Entonces partimos por ese hecho. Ellos eran dueños de sus cosas, pero decidían poder donar alguna. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la descripción en el Nuevo Testamento, vemos que era algo voluntario, vemos que era algo de corazón, vemos que era algo que hacían por el interés de ayudar a otros. Entonces, esto no es una muestra de una comunidad bajo un sistema político o social socialista, sino de una comunidad llena de amor, interesada en poder satisfacer la necesidad de los hermanos que tenían mayor carga. Otra característica es que los creyentes compartían su fe, iban al templo a diario, se reunían en las casas, ellos eran felices al poder hablar de lo que había llegado a su vida, que era la verdad de Jesucristo. Los creyentes comían juntos, ellos compartían. Eso es una referencia al compañerismo. Y eso sigue siendo presente. Hoy en día decimos que si hay algo que le gusta al pueblo cristiano evangélico es comer, y comer bien y comer juntos. Entonces, sabemos que esa comunión es parte de la realidad. Los creyentes se unían en adoración, y ya eso eran las primeras señales de que esa iglesia que Jesús dijo que iba a formar ya había iniciado. Ya había un concepto, y recuerden que la palabra eclesia, que es la griega, quiere decir los llamados hacia afuera, es decir, los que son convocados, esa es la mejor palabra, en nombre de Jesucristo. Una iglesia en el tiempo de Jesús era cuando una autoridad convocaba a los que respetaban la autoridad del convocante para escuchar instrucciones porque estaban dispuestos a asumirla. Si César mandaba una señal o mandaba un discurso o mandaba un decreto a las ciudades, llegaban los embajadores de César, se paraban en la puerta de la ciudad, convocaban una iglesia de César, es decir, los que venían en pos sabiendo que César era su autoridad máxima, y entonces ellos daban el decreto y ellos escuchaban lo que se hacía. Jesucristo no inventa el término, pero sí lo aplica a él, y él dice: ahora yo voy a convocar mi iglesia, es decir, en el reino de Dios, aquellos que me reconozcan como Señor y como Salvador y estén dispuestos a asumir mi autoridad sobre sus vidas, los convoco a que escuchen lo que tengo que decirles y los reto a que lo cumplan. Entonces esa es la iglesia, eso es lo que somos nosotros. La iglesia somos la congregación, estamos congregados para escuchar la voz de nuestro Señor. Es curioso pensar que aunque Jesús mandó a sus discípulos al mundo con el Evangelio, al principio los apóstoles parecen haberse quedado en Jerusalén por algún tiempo. Recuerden que comenzaba la semi-persecución judía primero, y eso era bien delicado. Dios permitió el primer martirio, y lo sabemos, fue cuando Esteban, que era uno de los diáconos, servidores, fue apedreado, y eso causa la primera diáspora, eso causa que los seguidores de Jesús tengan que salir corriendo, y eso les hace llevar junto con ellos el Evangelio. Entonces, Dios utiliza hasta las cosas más trágicas para traer un propósito importante en la vida de nosotros. Como resultado de la muerte de Esteban, los creyentes fueron desparramados más allá de Judea, Samaria, y se empezó a cumplir aquello que se había preestablecido en Hechos 1:8, de que el Evangelio sería desde Jerusalén y seguiría Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución inicial, repito, vino del pueblo judío. Tenemos el ejemplo de Saulo, a quien
tenía órdenes para poder apresar y llevar a la cárcel, inclusive matar a algunos. Los que se convirtieran al camino, los que creyeran en Jesucristo, eran perseguidos dentro del judaísmo. Todavía no había una persecución oficial de Roma. Sin embargo, años después llegó. Este primer periodo de la iglesia, el nacimiento, el comienzo de la iglesia, concluye con la muerte del hermano de Jesús, del medio hermano de Jesús, de Santiago, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Eso fue en el año 62 después de Cristo, aproximadamente. Y fue el segundo mártir cristiano por mano de Herodes Agripa. Y lo vemos allí en la descripción de Hechos 2, 1 al 2. Con respecto a los romanos, es importante notar que el emperador Calígula le ordenó a Agripa primero poner una imagen de él en el templo de Jerusalén. Pero el emperador fue asesinado antes de que se cumpliera su orden y nunca se cumplió. Tengo aquí una laguna mental. El segundo mártir no fue Santiago el hermano de Jesús, sino Santiago apóstol. Así que corrijo mi información. Fue Santiago el apóstol el segundo gran mártir y fue temprano, antes del 62, porque en el 62 quien fue muerto fue Santiago el hermano de Cristo. Así que hago ahí una fe de rata. El segundo periodo de la iglesia primitiva, del 41 al 54, es cuando la iglesia comienza a crecer. Recuerden que el emperador Claudio, tío de Calígula, gobernó durante estos años. Durante este tiempo, Pedro es liberado de la prisión y continúa su ministerio de predicar apostólico. Recuerden que el término apóstol quiere decir el enviado a evangelizar, es el enviado a predicar. El apóstol es aquel que está dispuesto a romper la comodidad de su vida y llegar a otra cultura, a otro pueblo, romper la comodidad de estar estancado y poder moverse a evangelizar. Por eso, la mejor traducción de ese término apóstol del griego al español es misionero. Por eso es que el don de apóstol que habla el Nuevo Testamento es el don del misionero, es el llamado de Dios a poder dejar tu casa e ir a predicar el evangelio y establecer iglesias y a poder hacer algo importante. No tiene nada que ver con esta filosofía o esta tendencia lamentable moderna de querer usar el término apóstol como un cargo o como un rango espiritual que determina quiénes son superiores a otros en el mundo evangélico. No voy a invertir tiempo en aclarar eso, pero es un no, eso no tiene nada que ver. Durante este tiempo de crecimiento de la iglesia, Pablo comienza los viajes misioneros, expande el evangelio a tierras gentiles lejanas en Asia y Macedonia. Algo curioso que gracias al Imperio Romano, como hemos visto en videos anteriores, había traído la paz romana, se conocía eso como la Pax Romana, que implica cómo el imperio, a través del poder de los Césares, de Augusto César, creó condiciones favorables haciendo posible la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque creó carreteras, hubo tranquilidad para el comercio, la ciudadanía, como en el caso de Pablo, le daba protección para poder moverse. Entonces la paz romana duró casi 200 años, del 30 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Y aquí podemos ver algunos de los beneficios que esa paz tenía. Primero, Roma estableció un sistema extenso de carreteras que atravesaban el imperio, lo cual permitía viajar de una forma especial. Por eso aquel viejo dicho que dice todos los caminos llevan a Roma. La tranquilidad social eliminó los conflictos militares en tierra y mar, por lo tanto ya no había peligro. Más, el mayor peligro que había era que te robara a alguien, pero ya no había conflictos duros. La paz aumentó el comercio, multiplicando las caravanas y la movilidad personal, y la paz permitió que la lengua griega, el griego koiné bíblico, llegara a ser la lengua franca del imperio. Entonces, recuerden que esas condiciones favorecen a la extensión del evangelio. Fue durante esta segunda etapa de crecimiento que la iglesia de Antioquía en Siria empezó a sobresalir como una iglesia misionera y comenzó a tener un protagonismo de importancia aún superior a la iglesia misma de Jerusalén. Recuérdense que en esta iglesia de Antioquía, de Siria Antioquía, fue que se convierte Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. El evangelio continuó hacia el oeste. Los primeros misioneros fueron Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Recordamos que el Espíritu Santo los apartó y los mandó. El segundo viaje misionero de Pablo recibió la visión del hombre de Macedonia, reconociendo que Dios llamaba a cruzar al otro continente de Europa Oriental. Pablo, junto con Timoteo y Silas, y también Lucas, comenzaron la obra en las provincias romanas de Macedonia y la península de Acaya. Roma estableció un sistema extenso de carreteras que atravesaban el imperio y eso les permitía poder
llegar a cualquier lugar. Es curioso y sabroso el poder sentir la tranquilidad de que la palabra de Dios es verdad, y la misma arqueología demuestra el impacto cristiano durante esos tiempos. El primero edicto que se realizó en Alejandría en el 47 o 46 quizás, prohíbe a los judíos extranjeros entrar en la ciudad de Alejandría. Esas son cosas que la arqueología nos ha permitido ver. Se cree que la causa de este edicto era para evitar la reacción violenta de los judíos residentes de la ciudad en contra de los del camino, en contra de los del evangelio. Pero también es posible que la ciudad no quería ubicar judíos con intenciones revolucionarias. Las inscripciones de Nazaret durante este tiempo mismo nos ayudan a entender que había una prohibición para robar tumbas. Claudio dio este edicto a favor de los judíos que repelaban contra grupos que se decían ladrones de tumbas, porque recuérdense que todavía los judíos más ortodoxos decían que a Jesús lo sacaron de la tumba, su cuerpo fue sacado de la tumba, pero había sido una resurrección. Muchos creen que los judíos estaban reaccionando contra la historia de Jesús y de la resurrección, y eso es parte de la historia. Otra característica es que el edicto de Claudio hecho a los judíos de la ciudad de Roma en el año 49 después de Cristo, por causa de los pleitos que tenían sobre un tal Crestos, que es la palabra latina para Cristos, está evidenciado en los comentarios de los historiadores de la época. Es claro que Claudio en el 49 decía, yo no sé qué le pasa, pero esos seguidores de Crestos, que es el latín para Cristo, están volviéndome loco. Evidencia entonces de que los del camino estaban activos, trastornando el mundo entero. Como resultado de este edicto, Aquila y Priscila salieron de Roma para encontrar a Pablo en Corinto. En este periodo llegó a su fin con la muerte de Claudio en el año 54 después de Cristo, aparentemente envenenado por su esposa Agripa, haciendo posible que su hijo Nerón ascendiera al trono. Durante este tiempo Pablo comenzaba su tercer viaje misionero. El tercer periodo, del 54 al 70, es la iglesia ya en peligro. Recuérdense que bajo Nerón fue que comenzó todo. Nerón comenzó asumiendo el poder de Roma y fue el primer emperador romano que persiguió a los cristianos de forma oficial. En el 64 después de Cristo, Nerón usó a los cristianos como excusa para quemar una gran parte de la ciudad de Roma y usar el terreno para realizar un palacio nuevo. Él lo quemó. Ya la historia ha confirmado de que él quemó toda esa porción de tierra de Roma, casi toda Roma, pero no se quemó el barrio de los cristianos. Y eso lo usó el mismo Nerón como una evidencia de que entonces ellos fueron los que quemaron el resto. Los acusó y los persiguió oficialmente. La evidencia demuestra que los cristianos no lo hicieron, que fue el propio Nerón quien lo incendió. Y comenzó el fuego solo para poder tener un mejor palacio. Él quería una remodelación y el Congreso no se le iba a dar, así que él lo hizo a las malas. Tenemos varios libros que nos dan razones para identificar este periodo de la iglesia con lo que trajo la consecuencia directa en la persecución. La persecución de Nerón trajo algunas cosas especiales en la vida del cambio de esa iglesia primitiva. ¿Como cuáles? Muchos persiguieron a los cristianos porque los contaban junto con los judíos, quienes también eran perseguidos. Recuérdense que para Roma, para el gentil, el cristianismo y el judaísmo eran igual. El judío no, el judío sabía o entendía que aunque el cristianismo salió de los judíos, porque primero fueron judíos aceptando su descendencia sanguínea y lo que Jesús venía haciendo del pueblo judío para todo el mundo, los judíos perseguían a los cristianos, pero para los romanos, tanto judíos como cristianos estaban en un mismo eslabón. Bajo Nerón, los romanos empezaron a ver el cristianismo como una religión distinta al judaísmo, cuando los persiguió solo a ellos, negándoles la excepción religiosa que los judíos disfrutaban. Recuérdense que dentro del imperio a los mismos judíos se les permitía tener su templo y su religión. Pero cuando Nerón comenzó la persecución, le negó eso a los cristianos. Entonces allí se empieza a dividir el asunto. Aunque siempre los percibían como parte de un mismo todo, bajo la persecución exclusiva a los cristianos, ahora Nerón dice, esto es otra cosa, señores. No podemos permitir que adoren a Cristo y los demás judíos que quieren seguir esperando al Mesías, cumplir la ley, hacer sus sacrificios en el templo, que sigan, porque no estaba siendo eso de causa de conmoción para el imperio. La misma sociedad, el ciudadano común romano, consideraba a los cristianos como antisociales porque ellos no practicaban las otras costumbres, no adoraban los otros dioses, principalmente al emperador, y tenían algunas prácticas que ellos no entendían. Les pongo un ejemplo. Ellos acusaban a los romanos de caníbales porque se reunían de vez en cuando
a comer la sangre y el cuerpo de alguien. Entonces eso ellos no lo entendían. Decía, esta gente es rara, esta gente come cuerpo, carne y come sangre de alguien, del niño que nació en Belén. Entonces los acusaban de muchísimas cosas que eran producto del desconocimiento. En general los consideraban ateos porque como no creían en ningún otro Dios, sino eran seguidores de un solo Dios, entonces ellos decían que eran ateos porque rechazaban a los dioses. Sin duda en este tiempo, en esta tercera etapa, fue un tiempo peligroso para los seguidores de Jesús, especialmente para los que vivían en Roma. Con el tiempo fueron más aislados de la sociedad, pero también fue durante este tiempo que el 75% de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos. Otro peligro durante este tiempo fue el crecimiento de la herejía. El apóstol Pablo había advertido a la iglesia de Colosas acerca de la influencia sincretista que combinaba el gnosticismo, el judaísmo con otra filosofía. Ya muy temprano, ¿no?, vemos la obra del diablo queriendo traer confusión y trayendo ideas que negaban la encarnación o la resurrección. Judas también escribió del daño de la falsa doctrina y de lo que ella puede causar en la iglesia, lo vemos ahí en Judas 8, 10 y 13. Pedro caracterizó a los falsos maestros como perros que devuelven en su vómito cuando escribió allá en la segunda carta 2:22. Y Juan también habla contra aquellos que niegan que Jesús vino en carne, sino que solo él era como un verdadero humano, pero que no era divino. Entonces se les corrige esas ideas falsas. En el último año de su reinado, Nerón fue declarado enemigo del Estado y terminó suicidándose. Este evento dio principio a una guerra civil dentro del Imperio Romano por parte de 3 generales que querían asumir el poder. Los 3 generales murieron en sus esfuerzos. Galba fue asesinado por el ejército, Otto fue apuntado emperador por el Senado, pero él se suicidó, y Vitelino también fue asesinado. Durante este tiempo tumultuoso hubo mucha inseguridad social. Con el tiempo, Vespucio o Vespasiano, como se le quiera llamar, resultó ser el siguiente emperador. Bajo este emperador, Jerusalén, junto con el templo, fueron destruidos en el año 70. Varios grupos judíos como los celotes y los sicari animaban al pueblo a la rebelión contra la opresión romana en Palestina, y durante la vida de Jesús hubo rebeliones pequeñas que fueron paradas por el ejército romano, pero siempre continuaron. Recuerden que la rebelión grande comienza en el 66, después eso hace que haya un sitio a Roma en el 68, de Roma, perdón, a Jerusalén en el 68, y termina todo en desgracia en el 70, cuando se destruye el templo y se castiga a los cristianos. Más o menos con esta descripción de los periodos que vivió la iglesia primitiva, vemos el desarrollo correcto, adecuado de todo lo que ocurrió, porque inclusive después de la destrucción del templo, eso también hizo que la diáspora aumentara y que ahora pudieran acercarse los cristianos aún más a la verdadera adoración directamente a Dios a través de Jesucristo. Recuérdense que la destrucción del templo afectó en primer impacto al pueblo judío, que ahora se quedaba sin su casa para los sacrificios y el encuentro con Dios desde lo que ellos querían seguir haciendo de una forma cultural. Nuestra iglesia necesita seguir creciendo. La iglesia de Cristo necesita seguir desarrollándose, manteniendo características especiales y viendo que en medio de la persecución y de las cosas difíciles, Dios sigue estando con nosotros. Esa es nuestra oración, que la iglesia de hoy se parezca a la iglesia primitiva en las cosas que permitieron el desarrollo y el impacto que hoy cada día tenemos.